Hola chicas, buenas noches a todos, ¿cómo están? Me dicen si se escucha, por favor. Sí, bien, Perfecto, muchísimas bien, sí te gracias. escuchas bien, ¿eh? Gracias, pues qué bueno que están aquí. Hoy vamos a ver uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Vamos a ver al profeta Ezequiel. Es un libro de 49 capítulos. Este profeta es mejor conocido como el profeta de la restauración, el profeta del juicio y esperanza. También se le conoce como el profeta de la visión o el profeta del exilio. Entonces, vamos a ver que es un libro bastante largo. En otras presentaciones les hemos dicho que podemos sacar muchísima información de cada uno de estos libros, pero Ezequiel verdaderamente nos podríamos echar una hora en cada uno de los capítulos que tiene. Aquí, como siempre les presentamos, les ponemos esta lámina para que sepan que aquí está Ezequiel, un profeta del sur. Esto ya, acuérdense que también manejamos las presentaciones por colores para que no se confundan. Aquí tenemos la cronología de los profetas. Aquí tenemos a Ezequiel, que está entre el 593 y el 570 antes de Cristo. Si se fijan, ya estamos aquí muy cerquita del final del Antiguo Testamento. Acuérdense que Ezequiel fue un profeta que fue hijo del sacerdote de Buzi, que fue un sacerdote y que estaba viviendo en aquel tiempo en Jerusalén durante el primer ataque de Babilonia. Entonces, imagínense que llega a Babilonia, la ciudad fue liberada, los babilonios toman una primera ola de prisioneros, israelitas, los llevan al exilio y en este exilio está Ezequiel. Entonces, vamos a ir desmenuzando poco a poco este interesante y gran libro que verdaderamente fue un reto para todas nosotras. Esperemos que lo podamos explicar de manera prudente, como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, fíjense bien, aquí les estamos poniendo esta imagen en donde está el número 1, en donde vamos a ver el juicio sobre Judá, que van a ser los capítulos del 1 al 24. Luego vamos a ver el juicio sobre las naciones del 25 al 32. Y después vamos a ver en la tercera parte del libro la misericordia y la bondad de Dios, del 33 al 48. Entonces, vamos a ver aquí en estas imágenes la primera deportación, que fue en el año 605, la segunda deportación, año 597, visión y llamamiento del profeta Ezequiel, año 592, y la tercera deportación y la destrucción de Jerusalén en el año 586. ¿Se acuerdan que hemos visto en otras láminas y en otras presentaciones, cuando ya se van a Babilonia, todo lo que pasa, lo que hemos platicado con Daniel y todo esto? Ahora imagínense, para que como siempre les decimos, que lo pongan en contexto, eh, está Ezequiel a un lado de este río, es el río Quebar, ahorita se los vamos a explicar más tardecito. Él está en su cumpleaños. Y está ahí sentadito en el cumpleaños número 30 y de repente tiene una serie de visiones y tiene un llamamiento y bueno, ya lo vamos a ir viendo. ¿Qué hace la gloria de Dios en Babilonia? Ahorita lo vamos a ver. Ezequiel tiene que comenzar a acusar a Israel de rebelde. Debe acusar a Israel por las faltas que ha hecho, que también lo vamos a estar viendo. Y Ezequiel va a realizar una serie de actos simbólicos súper interesantes que lo vamos a ver en estos 49 capítulos. No se los vamos a poder desmenuzar todos, pero se los vamos a ir explicando poquito a poquito, uno por uno y de manera muy concreta. Es importante que ustedes lo lean. Va a usar una vara quemada, a usar una esposa rebelde, va a usar un león enfurecido, vamos a ver a dos hermanas promiscuas, vamos a ver que se corta el cabello con una espada, en fin, vamos a ver que está tirado en el piso por más de un año de un lado y del otro lado, vamos a ver que come en una olla y está calentándolo con excremento. Bueno, una serie de situaciones bastante complejas. Después vamos a ver cómo Ezequiel actúa como un abogado. Luego vamos a enfocarnos en las naciones inmediatas alrededor de Israel.
después en las dos naciones más importantes y después va a venir este momento clave en donde la ciudad ha caído. Entonces, vamos a seguir. Connie, ¿nos ayudas con esta lámina, por favor? Sí, gracias. El profeta Ezequiel nació en Sarará, Palestina. Cuando hablamos de Palestina, hay hermanos, hermanas, hay una polémica ahí. Era el territorio de Israel. Esta es otra historia, ¿verdad? Pero era el territorio de Israel. Él era de la tribu de Levi, a mediados del siglo VI antes de Cristo, alrededor del año 621 antes de Cristo. Era hijo de un sacerdote descendiente de Sadoc. Fue deportado a Babilonia en el año 597 antes de Cristo, junto con otros judíos. Se estableció en Tel Aviv, junto al río Quebar. Fue hijo de Buzi, sacerdote del templo. Estaba casado. Recibió el llamado de Dios para ser profeta del pueblo de Israel. Predicó al pueblo de Israel en el desierto durante 22 años. Anunció la ruina del templo y la restauración de Judá y Jerusalén. Comenzó a ejercer funciones sacerdotales a los 30 años. Vivió en tiempos de grandes convulsiones políticas. Además, el profeta Ezequiel presenció el derrumbamiento final de Judá ante el imperio babilónico. Animó al pueblo a vivir una vida santa y a esperar la salvación. La siguiente. Gracias. Bueno, pues aquí vamos a empezar a hablar un poquito de Ezequiel y de la zona donde él estaba. Si se fijan en ese mapa, ahí se ve Jerusalén, se ve Judá, se ve dónde estaba Babilonia. Incluso pueden llegar a ver el mar Caspio y el mar Mediterráneo. Es muy importante que entiendan, y de una vez pedimos una disculpa, que se van a repetir muchas cosas de Ezequiel, porque muchas veces hablamos de características particulares de Ezequiel en los diferentes capítulos. Entonces es muy importante que se den cuenta que cuando hablamos de Ezequiel, que tiene muchas características personales, vamos a dividir tanto la parte de él como profeta, tanto la parte de él como visionario y también como la persona que Dios usó para esta situación de restauración y de juicio. Muy bien, Ezequiel, sus profecías advirtieron de la destrucción inminente de Jerusalén, condenaron las prácticas idólatras y predijeron la restauración de Israel. Acuérdense que aquí estamos hablando tanto de destrucción como de restauración. Y vamos a hablar de esta historia completa, pero para que se imaginen la historia de fondo, cómo él viene de este exilio cuando él está con toda esta situación y aparte sabe que van a destruir a Jerusalén, pero también a su vez dentro de estos 49 capítulos se le va a hablar de la restauración del pueblo judío. Entonces es una historia muy interesante porque aunque aquí se vea como palabras muy simples, son dos palabras muy fuertes, la palabra destrucción y la palabra restauración. Tómenlo en cuenta para las futuras láminas. Ezequiel vivió en la misma época que el profeta Jeremías. Acuérdense que en esa época estaban los profetas más importantes, más poderosos, más bendecidos y llenos por el Espíritu de Dios, y por algo Dios los escogió en tiempos muy cercanos y muy similares, porque ellos estaban trabajando, ahora sí que como su ejército en cada una de las naciones. Entonces es muy importante que entiendan que estos dos profetas estaban de alguna manera conectados. ¿Sí, Tony? Estás en mute. Traes el mute, Tony. También estaba trabajando en el mismo tiempo del profeta Daniel. Daniel, Jeremías y Ezequiel trabajan en la misma época. Exactamente. Entonces, imagínense la calidad de hombres
cada uno con características muy particulares. Algunas características son similares, otras son distintas, pero cada uno tenía un perfil y un temperamento distinto y fue usado de maneras distintas y los llamaron a cada uno de maneras diferentes. Ezequiel vivió, como ya mencionamos, en la misma época que el profeta Jeremías, Daniel también, tornándose durante este exilio babilónico que ya mencionamos, fue en estos tiempos. Él estaba casado, pueden ver esta situación en Ezequiel 24:18, y como mencionaron ya, era hijo de Buzi, de linaje sacerdotal. Él realmente estaba esperando ser sacerdote. Él no pensó que iba a ser un profeta. Él quería llegar a la edad para ejercer su función como sacerdote, para lo cual se preparó. Fue llevado cautivo a Babilonia, como ya lo mencionamos, junto con el rey Joaquín de Judá en el año 597 a.C. Incluso va a haber una situación muy particular con su esposa, porque tuvo una esposa. Su esposa muere, ya lo explicaremos más adelante, y Dios le pide a Ezequiel que sea un hombre fuerte y que sea fuerte precisamente para que muestre también la fortaleza que el pueblo judío debe de tener con las situaciones desgarradoras que Dios les va a permitir vivir por toda esta desobediencia. Entonces, él en carne propia vive situaciones difíciles porque estaba casado y su mujer muere. Ya lo platicaremos más adelante. Permaneció en una ciudad de Mesopotamia, perdón, llamada Tel Aviv, que pues me imagino que es la misma, ¿verdad, Tony? La que hoy por hoy conocemos, la famosa Tel Aviv, no sé si cambió Sí, de zona, pero debe ser la sí, misma. esa misma. Hemos oído hablar mucho de Tel Aviv, pues este hombre estaba en esta Ah, ciudad. no, no, perdóname, Lupita, no. ¿No? Mesopotamia está del lado donde está tu mapa, donde dice Babilonia. Ah, Esas ok. eran las áreas de Mesopotamia. Y había un lugar que se llamaba Tel Aviv. Ah, Recordemos que decir Tel significa que está en alto. en alto. Sí, Sí, tienes pero es toda un la razón, lugar, es no en una Israel. palabra. Ujú. Ah, ok, qué bueno que lo aclaramos. Cerca de Nippur, en Caldea, a orillas del río Quebar. Si pueden alcanzar a ver un poquito su mapa, ya después con calma se van a dar un poquito cuenta de dónde estamos hablando. Yo no tengo el pointer, pero ahí está el mapita para que lo chequen. Permaneció entonces en ese lugar. 5 años después, como lo mencionó Mirna, a los 30 años de edad, Yahvé lo llamó al cargo de profeta, que él ejerció entre los desterrados durante 22 años. Ojo, este profeta no fue de 1, ni 2, ni 5 años. Estuvo realmente profetizando durante largos 22 años hasta el 570 antes de Cristo. La que sigue, por favor. ¿Qué más nos diste Ezequiel? Mirna ya nos dio algunos nombres y lo que significa Ezequiel, y también encontramos que significa mi fortaleza es él. Fue, según la Biblia, un profeta hebreo que ejerció su ministerio entre el 586 y 538 a.C. durante el cautiverio judío en Babilonia. El libro de Ezequiel constituye la fuente primaria del cual es protagonista, quiere decir que él lo escribió, principal autor y de donde se extraen sus profecías. Su mensaje trata de reverencia para la santidad de Dios e incluyó reflexiones, escuchen bien, sobre la futura reconstrucción del Templo de Jerusalén, enfatizando asimismo las responsabilidades morales de cada individuo. Realmente tuvo tal cantidad de reflexiones, de visiones y de situaciones que Dios le mostró, porque además era el vigilante o era el atalaya, como se dice, que estaba junto con estos judíos, que son interesantísimos cada uno de sus capítulos, y podríamos hablar de cada uno de sus capítulos horas. Aquí estamos tratando nada más de darles los puntos claves, las cosas más importantes de cada capítulo, para que si ustedes se interesan después en algo en particular, vayan al capítulo y por favor lo lean. A diferencia de otros profetas, Ezequiel tuvo importantes revelaciones en forma de visiones simbólicas que, según la creencia hebrea, le fueron transmitidas por Yahvé. Incluso por ahí, en algunas de las cosas que estudiamos, decía que Jehová le hablaba. ¿Esto es correcto, Tony? O sea, imagínense ustedes, una cosa es Sí. ver algo en el cielo y otra cosa es que Dios te hable.
Sí, sí, sí. O sea, imagínense ustedes, es un profeta al que Dios le hablaba. Imagínense que se para el Señor a un lado mío y me habla, pues yo me desmayo, ¿no? O sea, no está tan fácil poder soportar, imagínense el temperamento de este hombre, para escucharlo realmente, audiblemente, y además que se le abre el cielo y que vea símbolos y señales. Digo, wow, fue un hombre realmente muy bendecido, porque tuvo esa oportunidad de estar realmente conectado con el Señor. Ezequiel provee descripciones detalladas de sus visiones que ya vamos a ver más adelante. No son visiones fáciles. Nos va a ayudar mucho Tony a tratar de entenderlas porque son complejas, son difíciles de entender. Y acuérdense que nosotros nos tenemos que basar en lo que dice la Biblia tal cual. Y cada parte que viene en la Biblia tiene un simbolismo y un significado. ¿Ok? En su primera visión, Ezequiel, por ejemplo, percibió el tetramorfos, que es decir, una imagen de 4 seres vivientes y también tirando de un carro celestial. Esto es solo una pequeña introducción. Lo vamos a explicar un poquito más adelante porque es más complejo de lo que yo les explico, pero para que se den cuenta que no fue un hombre común y corriente, fue un hombre tocado por Dios. Fue un hombre que pensando ser sacerdote, de repente Dios dice, no, tú vas a ser profeta y aparte de todo, Dios le habla y le enseña visiones. Desde ahí ya es totalmente diferente a todos los demás profetas. La que sigue, por favor. Aquí hago un pequeño resumen, hacemos un pequeño resumen de algunos puntos claves que se ven en los 48, 49 capítulos. No los vamos a explicar a detalle, solamente es para que vean ustedes de muchas de las cosas que se hablan en todo el libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel fue un sacerdote, como ya mencioné, que se convirtió en profeta y animó al pueblo de Israel en el exilio babilónico. ¿Por qué los tenía que animar? Obviamente porque estaban desanimados, obviamente porque estaban tristes, obviamente porque estaban perturbados y porque sentían que el Señor ya los había abandonado. 2, su mensaje se caracterizó por ser audaz, simbólico y cargado de poder. Ya hablé de los símbolos. Los símbolos significan muchísimas cosas y ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero hay muchos simbolismos en todo este libro de Ezequiel. Su nombre significa Dios fortalece. Fue también un puente entre dos épocas de la historia de Israel. Acuérdense que estamos hablando de cuando fue destruido Jerusalén y también de cuando va a ser restaurado y todo lo que pasa en todo ese entorno, que son bastantes años y pasan muchas situaciones y hay muchas encomiendas que Dios le pide a este profeta para que el pueblo entienda el mensaje de Dios. Entonces lo estaba usando como un mensajero directo para todo ese pueblo que estaba realmente viviendo esa caída de Israel. O sea, no es cualquier cosa. Imagínense que llega alguien y destruye la Ciudad de México y alguien nos manda a hablar del Señor y decir todas las cosas que tenemos que hacer en una ciudad tan grande. Uno a lo mejor está tan choqueado de que está viendo cataclismos y situaciones difíciles que a lo mejor no estamos enfocados en el Señor. Entonces, tenemos que entender que él realmente fue un mensajero, fue un visionario que también ayudaba a este pueblo a mantenerse fuerte. Su mensaje fortalecía la fe de quienes querían adorar a Dios de manera pura. Eso es muy importante. Había quien quería seguir al Señor y había quien estaba pecando y Él los incitaba a que no siguieran pecando. También lo vamos a ver un poco más adelante. Su mensaje hablaba de la fidelidad de Dios a su pacto. Anunció la destrucción de Jerusalén, como ya lo mencioné, pero no nada más la de Jerusalén, también de otras naciones. Entonces, al haber otras naciones destruidas, imagínense ustedes el caos. Encontramos cuando hicimos la presentación infinidad de imágenes de ciudades destruidas que no las quisimos poner porque de veras era muchísima información, pero cada una de esas ciudades que vamos a mencionar más adelante, no nada más la de Jerusalén, fueron destruidas. ¿Por qué? Precisamente porque Dios estaba mostrando que estaba molesto con las acciones que esta gente estaba teniendo y la falta de obediencia al Señor. Anunció la construcción también de una nueva ciudad y un nuevo templo. Obviamente, posterior a toda esta destrucción, estamos dando un resumen nada más.
Anunció también la reunificación y bendición de los israelitas. Acuérdense que nunca iba a dejar desamparado a los israelitas y menos a los hijos que realmente estuvieran del lado del Señor y obedeciendo al Padre. Anunció la restauración del pueblo de Abraham a la tierra del pacto. La que sigue, por favor. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Creo que ahí se nos detuvo un poquito. Perfecto. Vamos a entrar ahora a lo que son las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas. Fíjense bien. En esta lámina hice una explicación, voy a hacer una explicación doble de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, porque muchas de estas debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas son muy similares a los de los profetas anteriores que hemos revisado. Sin embargo, Ezequiel tiene algunas particulares. Les pongo un ejemplo. Dentro de las fortalezas, llamado divino. Muchos de los profetas tuvieron un llamado divino, ¿verdad? Dice, Ezequiel fue llamado por Dios para ser profeta, lo que le dio autoridad y confianza en su mensaje. Visión y comprensión. Ezequiel recibió visiones y comprensión de Dios, lo que le permitió entender y comunicar el mensaje de Dios de manera efectiva. Aquí me quiero detener un poquito. Muchas veces Dios nos habla y no lo entendemos. Aquí en el caso de Ezequiel, él tenía esa comprensión de Dios para poder transmitirla a toda la gente. Y en muchas ocasiones nosotros tenemos que pedirle a Dios tener esa misma fortaleza de Ezequiel para que cuando Él nos hable, nosotros también podamos entender lo que Él nos quiere mostrar. Porque a veces nos habla no nada más en tiempos de paz, sino también en épocas de guerra, ¿verdad? En épocas de problemas. Entonces, aquí este hombre, aparte que tuvo visiones, tuvo una comprensión de Dios muy importante. Perseverancia. Ezequiel perseveró en su ministerio a pesar de las dificultades de la oposición que enfrentó. Realmente nosotros somos perseverantes cuando tenemos tantos problemas. Es bien difícil, porque es muy fácil estar trabajando o haciendo cosas como Dios nos las pide cuando estamos bien, pero si estamos mal, realmente nos cuesta un doble trabajo, pero tenemos que perseverar y continuar, y así lo hizo Ezequiel. Conexión con el pueblo. Ezequiel se conectó con el pueblo de Israel y extendió sus necesidades y problemas. Ahora, ustedes me pueden decir, pues siempre has mencionado fortalezas muy similares con todos los profetas. Sí, pero les quiero decir algunas otras. Dentro de las fortalezas de Ezequiel era obediente, era fiel, era perseverante, era sensible espiritualmente, tenía compromiso, tenía creatividad, tenía fortaleza emocional y tenía respeto a las autoridades. Eso es lo que hizo que él se pudiera mover dentro de estos grupos tan vulnerados, tan lastimados y a su vez tan heterogéneos. ¿Por qué? Porque había grupos de personas que seguían al Señor y había quienes no seguían al Señor. Bueno, dentro de las debilidades tenemos limitaciones humanas. Ezequiel era un ser humano como cualquier otro con limitaciones y debilidades, lo que podía afectar su ministerio. Tenía oposición y crítica. Enfrentó oposición y crítica de algunos líderes y personajes del pueblo, lo que podría desanimarlo. Pero además, imagínense ustedes, una persona que tenía visiones del Señor. ¿Cuánta oposición y crítica pudo haber tenido en ese grupo donde él estaba? Para hablar un poquito de algo extra a esto, encontramos también que tenía mucha resistencia al rechazo, obviamente porque mucha gente no lo quería. Limitaciones de comunicación, porque al tener visiones con símbolos, él tenía que ser muy claro para dar esta información y no era fácil explicar todos estos simbolismos que Dios le daba. Dificultad para explicar estas visiones y también una carga emocional, porque como ser humano, pues obviamente también se cansaba de que no le entendieran, ¿verdad? Dificultades para comunicar el mensaje. Ezequiel pudo haber enfrentado muchas dificultades para comunicar el mensaje de Dios de manera efectiva a un pueblo que no quería escuchar. Insisto, había personas que sí estaban obedeciendo, pero también había personas que no obedecían. Dentro de las oportunidades, ministerio en el momento crítico.
Ezequiel ministró en un momento crítico en la historia de Israel, lo que le dio la oportunidad de influir en el curso de los eventos. Acceso a la corte real. Tuvo acceso a la corte real de Babilonia, lo que le permitió influir en los líderes y la política del imperio. Mensaje de esperanza. Ezequiel pudo llevar mensajes de esperanza y restauración al pueblo de Israel en un momento de gran necesidad, que es justo lo que yo les acabo de decir. Aparte de que él estaba junto con estas personas que no se sentían bien, que tenían una gran necesidad, los animaba. Entonces, dentro de estos ánimos, también encontró otra parte en sus características que dice que como oportunidades de este hombre había una renovación espiritual para la fidelidad de Dios. Quiere decir que gracias a él la gente podía sentirse nuevamente cercana a Dios. Anuncio de resistencia. Entonces, cuando había este anuncio de resistencia, él hablaba que iba a haber una restauración, que iba a haber algo bueno en el futuro, que iba a haber esperanza. Y también fíjense que tuvo como una oportunidad el impacto histórico de la teología judía. Esto no lo digo yo. Él realmente es una persona que tiene un impacto muy fuerte dentro del grupo de los judíos. Dentro de las amenazas, persecución y violencia, enfrentó las amenazas de la persecución por parte de algunos líderes y personas del pueblo que se oponían a su mensaje. Influencia de falsos profetas. Había muchos falsos profetas en esta época y él contendió mucho con estas personas. No recuerdo ahorita el número del capítulo, pero hay un capítulo donde habla precisamente de los falsos profetas y de todo lo que él estuvo haciendo en ese punto. Los invitamos a que lo busquen y que lo lean más adelante, pero él tuvo mucha conflicto con todos estos profetas que decían que no iba a pasar nada, que todo iba a estar bien. Y no, él decía, tengan cuidado porque no, van a ser destruidos. Entonces, estos profetas podían desviar al pueblo de la verdad y de la fe en Dios. Ese era el problema que tenía Ezequiel con esto. También había desánimo y desesperación. Ezequiel pudo haber enfrentado el desánimo y la desesperación en un momento en el que el pueblo de Israel parecía no estar escuchando su mensaje. Insisto, algunos escuchaban y otros no escuchaban. Pero como final de las amenazas, les quiero dejar esto. Distorsión del mensaje o malinterpretación de lo que pudo llevar a algunos a divisiones y confusión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo te digo una cosa y se la digo a Mirna y Mirna se la dice a Connie se la dice a otra persona, ya se distorsiona el mensaje. Entonces, en muchas ocasiones él daba un mensaje, pero el mensaje llegaba distorsionado y estábamos hablando de visiones, de cosas que no eran tan fáciles de interpretar. Entonces, realmente, haciendo un análisis general de todas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de este hombre, no la vio fácil. La vio sumamente complicada, pero Dios nunca lo abandonó. La que sigue, por favor. Perdón, bueno, pues aquí estamos viendo a que Ezequiel se caracterizó por su firmeza, energía, devoción a su religión y por ser un gran comunicador. Fue un sacerdote israelita que vivió en el exilio en Babilonia. Yo ahí, Tony, quisiera que nos ayudaras porque obviamente pues se menciona que fue hijo de un sacerdote, pero creo que no le dieron la mención de sacerdote porque justo cuando él iba a cumplir los 30 años, fue cuando lo iban a nombrar sacerdote, ¿no es así? El sacerdocio iniciaba cuando ellos tenían 30 años y a partir de los 25 años ya podían estar haciendo funciones dentro de lo que es el atrio, pero no como sacerdotes. Y eso también tenemos que hacerlo destacar. El sacerdocio, el ministerio de Cristo inicia a los 30 años de edad. Sí, acuérdense que es juez, rey, juez, profeta y sacerdote, es nuestro Señor. Entonces inicia su ministerio también a los 30 años como iniciaban los sacerdotes de Israel. Sí, nada es casualidad en este libro. La verdad es que son capítulos muy complejos, pero nada de lo que leemos es al azar, digamos, ¿no? Aquí se menciona que era un hombre destacado de Israel, que tenía una personalidad rica y compleja, y la verdad es que yo les diría, ¿cómo no?
Imagínate, como comentó Lupita hace ratito, estás ahí sentadito, lamentándote porque ya ibas a ser sacerdote y de repente te ves con estas imágenes y este llamamiento y todo esto que tenía que hacer. No sé si alguna vez han leído a Isaac Asimov, le comentaba yo a Tony, que es un escritor ruso estadounidense que hace unas historias impresionantes, así como de ovnis y de cosas así rarísimas. Y bueno, hagan de cuenta que más o menos es así, pero la verdad, como comenta Lupita, verdaderamente se necesitaba tener un temple de acero, no solamente para seguir todas estas instrucciones, sino por todos estos mensajes. También él es conocido como un gran poeta, como un gran anunciador, y bueno, lo vamos a estar viendo. Era un hombre de acción y contemplación, un poeta y razonador, como dice aquí, anuncia males y heraldes o mensajes de salvación. Yo aquí me di a la tarea de buscarles qué es un heralde. Este, y un heraldo es un mensajero o un anunciador que transmite mensajes importantes. ¿Se acuerdan en los Reyes cuando estaba una persona vestida así como de pajecito muy mono que decía, y con ustedes la reina Isabel? Bueno, pues eso es un heralde, un portavoz o un representante. Los heraldes pueden ser ángeles o profetas que anuncian mensajes divinos o la llegada de un evento importante. Bueno, pues aquí se habla de que él era un heralde, tenía un profundo conocimiento de la voluntad divina y era una persona de moral y rectitud. Aquí estamos viendo la misión de Ezequiel, que era animar al pueblo de Israel durante el exilio de Babilonia. Y también se menciona en uno de los capítulos que lo más triste es que nadie lo iba a escuchar. Entonces, después de leer todo esto y que ya se hacía una cosa y hacía la otra y se cortaba el pelo y se tiraba de un lado y se tiraba del otro y pintaba en un ladrillo. Y bueno, ahorita vamos a ir viendo más tarde y en la próxima semana también, pero imagínense que después de hacer todo esto, el pueblo no iba a escuchar y no le iban a creer. Y ahora imagínense la fe tan grande que se tenía que tener como Ezequiel para aún así continuar, no perder la esperanza, tener fe y saber que iba a haber un mensaje también de restauración. Entonces, aquí, bueno, pues también estamos viendo que mantener viva la fe de los deportados, animarles a confiar en Dios, enseñar que el castigo no significaba que Dios los hubiera abandonado, porque también pensaban que Dios los había abandonado. La misión de Ezequiel consistió en combatir la idolatría, la corrupción por las malas costumbres y las ideas erróneas acerca del pronto regreso a Jerusalén para consolar a su pueblo. También lo vamos a ver más tarde. Imagínense que entra al templo y ve una cantidad de Sí, imágenes, de dioses, de idolatría. Inclusive se habla del dios Tamuz, que el dios Tamuz era un dios mesopotámico de la fertilidad asociado con la naturaleza y la primavera, y también se consideraba el esposo de Ishtar. ¿Se acuerdan que también habíamos visto una imagen de esta diosa? Pues imagínense que de repente entra y también ve todo esto. Yo creo que eh, pues ahorita nosotros hablábamos un poquito antes de la clase, todas las cosas que nos han estado sucediendo últimamente y cada una tiene problemas diferentes. Bueno, pues si estás viendo todo esto, estás viendo la destrucción, la idolatría, estás viendo que nadie te hace caso, pues tiras la toalla, ¿no? Pero en el caso de Ezequiel, él siguió firme y es una cosa de admirarse. Predicó la esperanza del tiempo mesiánico. perdón, Mirna, antes de que te pases. Y también, si no me equivoco, Tony, adoraban soles y estrellas. Y cuando Ezequiel llegó y vio todo esto, realmente era una mezcla de dioses impresionantes y él mismo se entristecía mucho de ver todo lo que sucedía con todo esto, ¿no? Sí, inclusive tenemos que hacer mucho énfasis en que Ezequiel lo está viendo todo en visión. Él está ya en Babilonia. El jueves vamos a ver geográficamente en qué zona. Gracias, amores. Y como dijo Mirna, por el Kebar, pero de todas maneras lo impresionante es cómo el Señor le permite ver a través de visión
todo lo que está sucediendo en el templo de Salomón en Jerusalén. Es una locura todo lo que acostumbraron a meter, inclusive hasta prostituirse dentro del mismo templo. ¿Connie quiere participar? Y mis hermanas, miren, en los capítulos, entre los capítulos 2 y 3, Dios nos habla, o sea, Dios no nos avienta al ruedo así, así como así, no naturales, así como nacemos. Dios nos equipa para poder hacer trabajos para Él tan importantes como es de un profeta, ¿no? En la Biblia dice, en Ezequiel 2:2, dice que el Espíritu de Dios entra en el profeta. Después nos dice que Dios le dice exactamente lo que debe de decir al pueblo, en el capítulo 3 del 1 al 3. En el capítulo 3 también, del 10 al 11, dice, le prepara un corazón obstinado y valiente, para que él le dice, no, te voy a dar corazón obstinado y valiente para que no te dejes amedrentar por las amenazas del pueblo. El pueblo de Israel no eran ningunos inocentes, eran sumamente pecadores. A lo mejor el 90%. Aquí también lo va a mencionar Dios con este profeta. Y Dios hace dice también, Dios hace que las palabras entren hasta lo más profundo del corazón del profeta. El poder del Señor estaba sobre Ezequiel, capítulo 3, versículo 14. ¿Qué significa? El profeta iba equipado. Entonces, por eso fue que logró tantas cosas como también el resto de los profetas. Dios no es injusto. Nos da instrucciones claras en la palabra para que nosotros hagamos las cosas a la manera de Dios. En uno de los capítulos, Dios para que el profeta no hable, le pone la lengua en el paladar, ahí dice textualmente que le pega la lengua al paladar para que no hable. Entonces, el profeta no iba solo, iba con instrucciones, iba con el Espíritu de Dios adentro. Eso quería yo decir. Gracias. No, y aparte, como tú dices, Tony, no es así como que no estuvieran avisados. Ya había mandado montones de profetas antes, avisándoles de todo lo que se venía y el pueblo seguía cometiendo toda esta serie de pecados, de idolatrías, de injusticias y bueno, como dices tú, no es así como que ellos no sabían qué iba a suceder, lo que pasa es que no lo creían, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo el mensaje de Ezequiel. Su mensaje es fundamental, encajaba con el significado de su nombre, lo que significa Dios fortalece. Fortaleció la fe de quienes querían darle a Dios adoración pura. Inspiró y orientó la resurrección posexílica y la existencia ulterior del pueblo judío. Aquí también les busqué qué significaba posexílico. La resurrección posexílica se refiere a la creencia en la resurrección de los muertos después del exilio babilónico en la historia de Israel. También se dice que en la tradición judía el exilio babilónico marcó un punto de inflexión en la historia de Israel. Durante este periodo, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia y el templo de Jerusalén fue destruido. También se refiere a la esperanza de que después de la restauración de Israel y la reconstrucción del templo, habría una resurrección general de los muertos. Y estas creencias se basan en varias profecías del Antiguo Testamento, como en Ezequiel 37 del 1 al 14, donde se describe la visión de los huesos secos, que también lo vamos a ver en la próxima clase. Daniel 12 del 2 al 3, donde se habla de la resurrección de los muertos y la recompensa para los justos. Y en Isaías 26, 19,
donde se dice que los muertos vivirán, sus cuerpos resucitarán. La resurrección posexílica es un tema importante en la teología judía y cristiana y se relaciona con la esperanza de la redención y la vida eterna. También dice que Ezequiel fue una atalaya para Israel, que es vigilar de lejos. Aquí les pusimos la imagen de qué es una atalaya, para que vieran que él estaba como un vigía, él estaba pendiente de todo lo que estaba pasando, denunciando la falta de rectitud del pueblo y exhortándolos al arrepentimiento. Ezequiel recibió visiones de Dios que lo llenaron de asombro y que cargaban un profundo significado, y enfatizó que Dios dijo: entonces sabrán que yo soy el Señor. Connie. Gracias. Bueno, en esta lámina vamos a ver el castigo a la desobediencia de Israel. Esta es la lámina 14. En la 16 se mencionan los pecados, pero bueno, las enfermedades. ¿Cuáles van a ser los castigos? Enfermedades, hambruna, escasez de alimento y de agua. Su pan estará contaminado. Tendrán temor por comerlo y sentirán aflicción. Serán objeto de burlas, mofas y horror. Los padres e hijos se comerán entre ellos. Y Dios les menciona por sus extraordinarios y grandes pecados, les dice: yo soy tu enemigo. O sea, el hecho de que Dios te diga yo soy tu enemigo, pues son palabras así mayúsculas, ¿no? Como está en la lámina. Dios planea y dice: una tercera parte del pueblo morirá de hambre y de enfermedad dentro de Jerusalén. Otra tercera parte será masacrada por los enemigos en guerra. Y una tercera parte los va a dispersar. Y les dice también: estoy por provocar una guerra contra ustedes. Aplastaré sus santuarios paganos. Sus lugares de culto serán destruidos. Mataré a la gente delante de sus ídolos. Fuera de la ciudad habrá guerra y dentro de la ciudad habrá enfermedad y hambre, y tirarán el dinero como basura. Imagínense estos castigos. Dios, hermanos, hermanas, nos advierte, nos manda. A lo mejor no nos manda ahorita un profeta, pero a lo mejor en la prédica de tu pastor te manda un mensaje de advertencia. Y tienes que reflexionar y ser honesto contigo mismo para que después no vengas ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Dios manda mensajeros, ya sea un hermano, una maestra, hablando bíblicamente, gente experimentada bíblicamente, tu pastor, tu consejero. Pon mucha atención para que si no obedeces, pues muchos hemos vivido estos castigos, me incluyo, me incluyo. ¿Qué pasa, hermanos, dentro de esta época del profeta? ¿Recuerdan en Éxodo cómo Dios marca les dice que marquen las casas a la hora que los va a sacar de Egipto, de la esclavitud? ¿Cómo marca las casas? Y dice: el ángel de la muerte no tocará esas casas marcadas. Bueno, aquí hay otro evento parecido, donde Dios también marca a la gente de su mismo pueblo. Vamos a decir, a lo mejor el 90% eran súper idólatras y súper pecadores, homicidas, etcétera. Bueno, pero hay una parte que no lo es, y Dios, como en su perfección y en su justicia, sabe quién sí y quién no. Aquí nos dice: Dios manda traer a 7 hombres que castigarían al pueblo con sus armas.
uno de ellos, vestido de lino fino, le ordena recorrer Jerusalén y poner una marca en la frente a todos los que lloran y suspiren por los pecados de Jerusalén, es decir, a esos justos que saben que el pueblo está haciendo grandes pecados y están sumamente afligidos, pero es una mínima parte, ¿eh? El resto dice, síganlo, el resto de los hombres les dice, síganlo a este varón de lino fino, síganlo toda la ciudad y maten a todos los que no tengan la marca. Textual en la Biblia habla de hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas. Y posterior dice, Dios dijo, libraré a algunos de morir en la guerra, de enfermedad, para que cuenten sus abominaciones a las naciones donde los desterré. ¿Qué pasa aquí? Es otra parte importante. En el párrafo de arriba es Dios marca y sabe quiénes son los justos y quiénes no, y no o sea, mata a los pecadores, ¿no? Ese mega pecado de la idolatría. Y sin embargo, para que quede evidencia, hermanos, de por qué Dios hizo esto, dice, libraré a algunos de morir en la guerra y por enfermedades, para que esos cuenten allá donde los desterré, qué fue lo que pasó con el pueblo. Para que no vayan a decir de un Dios injusto, un Dios malvado, nos sacó de nuestra tierra y míralos. No, tienen que decir la verdad. La siguiente, por favor. Antes de explicar la 15, Tony, quiero preguntarte algo. Me llamó mucho la atención con esto que pusimos en la lámina de Connie, cómo el enemigo también imita lo que Dios hace, ¿no? Porque Dios marca, en este caso, a la gente buena precisamente para no ser destruida. Y al final, ¿qué pasa? En los tiempos, al final de los tiempos, que no nos vamos a meter ahorita en Apocalipsis, ¿verdad? Pero ahí va a ser al revés, van a estar marcados los que no crean en el Señor. Entonces, vean cómo siempre está tratando el enemigo de imitar las cosas que Dios hace, ¿no? Esa es otra de las cosas que llama mucho la atención de esto que nos acaba de explicar Tony. Estoy en lo correcto, ¿no, Tony? Sí, es un gran imitador del Señor. Es un imitador de todas las cosas que el Señor hace. Entonces, fíjense ustedes, como en este caso de Ezequiel nos damos cuenta cómo también está imitando lo que el Señor hace a futuro, ¿no? La que sigue, por favor. Muy bien. Dentro de los mensajes de Ezequiel, acuérdense que en este caso fue enviado por Dios para animar al pueblo de Israel durante su cautiverio en Babilonia, lo que ya mencionamos. Su misión incluyó combatir la idolatría y las falsas ideas sobre el regreso a Jerusalén. También profetizó sobre la destrucción de Jerusalén y la restauración de Israel. ¿Por qué seguimos mencionando esto? Porque una cosa es el antes y otra cosa es el después. Son dos etapas diferentes en la historia de este pueblo y como bien ya explicó Connie, la mayoría estaban en pecado, pero no todos estaban en pecado y Dios no los iba a abandonar. Entonces estamos hablando del antes y del después. El mensaje del profeta Ezequiel fue de advertencia, de juicio, de misericordia y amor para el pueblo de Israel. Acuérdense ustedes, y Tony siempre nos los ha dicho, es su pueblo amado. O sea, Jerusalén y los judíos es el pueblo amado que Dios siempre va a proteger hasta hoy en nuestros días, siempre los ha protegido, siempre los va a proteger. Y aunque hoy, por ejemplo, tenemos la situación de que están en guerra, ellos siempre están protegidos por el Señor. Ezequiel vivió en tiempos de grandes convulsiones políticas y presenció el derrumbamiento de Judá ante el imperio babilónico. Qué difícil debe de haber sido, por eso pusimos esta imagen, cómo veía que esta ciudad realmente caía, era destruida y la gente, pues obviamente moría. El mensaje de Ezequiel habla de la bendición y restauración
de un remanente por medio de la venida de Jesucristo el Mesías. Eso es para los capítulos finales, que lo vamos a platicar el próximo martes, porque Ezequiel es muy largo, que también habla también un poco de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La que sigue, por favor. Connie. Sí, gracias. Bueno, hermanos, hermanas, los pecados de Israel. Dentro de los pecados de Israel se rebelaron contra Dios, es decir, desobedecían a Dios. Había homicidios, idolatría, había injusticia, contaminaron el templo con sus imágenes. Los israelitas sacan a Dios de su templo para meter a sus ídolos. Estas palabras, que las ponemos en mayúscula, es la percepción de Dios mismo ante lo que ellos están. Dios lo dijo, los israelitas me sacan de mi templo para meter a sus ídolos. Voy a hacer un paralelismo con nuestra vida cotidiana. Imagínense que nosotros, padres de familia, de pronto llegamos de trabajar, del súper, y no podemos entrar a nuestra casa. O podemos entrar hasta donde está el garage, vamos a decir. Y nos topamos con nuestros hijos, y nuestros hijos nos dicen, aquí ya no entras. Y oímos adentro fiestas, oímos que hay música, que hay fiesta, que está la borrachera, que hay fornicación, y nuestros hijos no nos dejan entrar a nuestra casa. ¿Qué enojo, desilusión sentiríamos de esto? Aquella casa que tú con tu trabajo compraste o construiste, y de pronto tus hijos te dan una patada y no te dejan entrar, y hay una pecaminosidad adentro tamaño mundial. Pues obviamente que te enojas y que da una rabia, una ira. Pues eso sentía Dios, eso sintió Dios, que lo sacaron, dice, los israelitas sacan a Dios de su templo para meter a sus ídolos. Hermanos, tenemos que ser conscientes y hacer autorreflexión. Si lo que ves, lo que escuchas o lo que hablas y hasta lo que piensas, no vaya a estar sacando al Espíritu Santo dentro de ti, porque acuérdense que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, aquellos que ya volvieron a nacer. Entonces, cuando nos habla la palabra, no contristéis al Espíritu Santo, pues es este paralelismo. Si tu trabajo o tu hobby o tus mismos hijos, tus nietos, tu coche, tus estudios, tu vanidad, los estás poniendo por encima de Dios. ¿Qué significa? Estás sacando a Dios de su templo, porque Él nos hizo el gran favor de escogernos para volver a nacer, para darnos a su Espíritu Santo, un privilegio que no merecemos, pero Dios nos lo concedió. Entonces, hagamos reflexión de esto. Hay otro gran pecado que no está dentro de la lista de los 11, de los 10, pero dar malos consejos. En el capítulo 11, versículo 2, Dios considera que dar malos consejos a otros hermanos también es un pecado, y es un pecado de muerte. ¿Por qué? Había ahí 2 hombres dentro de Jerusalén que les daban malos consejos a los del pueblo. Uno de ellos se llamaba Pelatías.
dice, un líder malvado que daba malos consejos al pueblo, consejos contrarios a la palabra de Dios. Cuando todavía el profeta estaba hablando, profetizando, todavía no, Dios no les daba el castigo, pero cayó muerto. En ese momento. Y había otro que también seguramente murió 3 días después, ¿no? Dar malos consejos fuera de la Biblia es un pecado de muerte. ¿Por qué? Porque estás confundiendo al hermano. Cuando uno dé consejos, mis hermanos, tienen que estar respaldados por la palabra de Dios. Si no tienes seguridad, mejor quédate callado. En el capítulo 9, versículo 9, el Señor dijo, el pecado de Israel y de Judá es muy grande. ¿Qué significa? Y rompe ese dicho que a veces oímos, pecado es pecado. No, pecado es pecado. No es cierto. Dios le da peso a los pecados. Si los hombres en las leyes le damos peso a los pecados, a los delitos, perdón, pues Dios también le da peso a los pecados. Y dice, el pecado de Israel es muy grande. Entonces, aquí va a tirar ese dicho que oímos, que pecado es pecado, ¿no? No los castiga igual, no. Dios pesa esa gravedad. Ahora, mis hermanos, quisiera yo hablar de dos versículos importantes, permítame, 2 versículos que para mí fueron sumamente importantes. Si quisieran apuntar en el capítulo 3, del 20 al 21, dice, si un justo se desvía del buen camino y no hace caso a los obstáculos que pongo en su camino, entonces morirá y ninguna de sus buenas obras será recordada. Hermanos, seamos sensibles cuando hay obstáculos en nuestra vida que parece que es castigo o que parece que es mala suerte o que parece que es una injusticia del mundo hacia mí. No, Dios lo sabe todo. Para que nosotros podamos distinguir si es un ataque de Satanás o es un obstáculo de Dios, nuestro espíritu debe de estar sumamente sensible. ¿Qué significa? En comunicación con el Espíritu Santo, para que tengas ese discernimiento de si Dios te quiere decir algo y tener lectura bíblica constante. Si no te gusta leer, ahí están los audiolibros de cada capítulo de la Biblia, cada libro, ahí están y puedes hacer tus apuntes. Pero cuidado si Dios te habla a través, otra vez, de la prédica del pastor o de la consejería y te pone obstáculo. A mí me quitó trabajo porque yo idolatraba mi trabajo. Me lo quitó. A mí también. Ay, A mí también me pasó. hay otro. Hace rato mencioné también cómo el Dios le pega al profeta la lengua para que no hable. Y yo esto lo comparo con el libre albedrío. Con el libre albedrío. Si es realmente total o no. Mi pensamiento, hermanos, es Dios es soberano. Y Dios sabe cuando de pronto te pega la lengua y no te deja hablar. Se los digo porque me ha pasado 2 veces. Una vez en las dos ocasiones yo me traté de defender de algo que yo pensaba que yo estaba bien y Dios no me permitió hablar. Entonces,
¿Qué significa ese libre albedrío? Pues es entre comillas, porque Dios es soberano y si te quiere bloquear en algún momento, por tu bien, te va a hacer ese favor. Es todo, mis hermanos, mis hermanas. Muy bien, Connie, gracias. Bueno, aquí vamos a hablar de algunas acciones principales de Ezequiel. Anunció la ruina del templo y de Jerusalén, denunció las impurezas y abominaciones de Israel, enseñó que el castigo de Dios no significaba abandono, sino purificación y renovación. Fíjense bien, esta frase me gustó mucho cuando la encontramos porque a final de cuentas, hoy en día nos pasa lo mismo. En muchas ocasiones sentimos que Dios nos está castigando, que nos ha abandonado, pero no, en realidad también nos está purificando, renovando y enseñando. Todo lo que vivimos hoy tiene un propósito. Todas las cosas son para bien, como dice por ahí también en Romanos, ¿no? Entonces tenemos que entender que Él no nos abandona, nos purifica y nos renueva, pero también era un mensaje que Dios le dio a Ezequiel. Profetizó sobre la restauración de Israel después del cautiverio. Anunció que Dios volvería a unir a los reinos de Israel y Judá. Esta es una historia muy bonita que se va a hablar también incluso con una, pues es un símbolo, ¿no, Tony? Con lo de las maderas y todo esto que une a las dos tribus, porque después de todo lo que hemos venido platicando más de un año de la separación de los reinos del norte y de los reinos del sur, a final de cuentas Dios dice, no quiero que haya más reinos, quiero que haya un solo reino y que el centro sea Jerusalén. Pero eso lo vamos a hablar más adelante, porque no era, digamos, lo que Dios quería para su pueblo. Entonces, todo esto que hemos venido hablando durante tantas semanas con todos los profetas, nos lleva también a entender que Dios tiene un propósito en todos los planes que hace. Y aquí Ezequiel tiene una función fundamental en hablar de que se volverían a unir estos reinos de Israel y Judá, perdón, y todo lo que iba a suceder después de esto. Como mencionaba Mirna hace rato, lo vamos a ver el próximo martes para no meternos nada más en ciertas historias, pero si ustedes leen los capítulos, nos podríamos quedar horas hablando solamente de un capítulo. Reprendió también a los líderes de Israel por ser malos pastores. Acuérdense que él tenía, como yo lo mencioné en el FODA, influencia directa con todas las autoridades y también influía directamente en las autoridades. Algunos le hacían caso y otros no, pero él tenía realmente que reprender a estos líderes por lo que estaban haciendo mal. Algunas características de su ministerio. Predicó en el desierto durante 22 años. Esta frase se oye muy sencilla y la pusimos en amarillo a propósito. ¿Se imaginan estar en el desierto 22 años? ¿Se imaginan todos los inconvenientes que él tuvo de estar de un lado para otro por 22 años? No fueron 2 años, ni fueron 12, fueron 22 años. Entonces, tenemos que entender que fue un ministerio muy largo el que Dios le dio a este profeta. Se comunicaba con Dios a través de visiones misteriosas. Sí, es cierto, muchas de las visiones que hemos estado estudiando en Ezequiel son raras y misteriosas y seguramente Dios nos revelará muchas de las cosas que le quiso decir a Ezequiel en su momento, pero hay algunas cosas que no son fáciles de entender, pero sabemos que muchas de las cosas que le dijo fueron obviamente certeras y fueron muy directas, aunque algunos fueron simbolismos y demás, pero también vamos a ver más adelante muchas cosas que este hombre pudo escuchar, pudo ver y pudo transmitir al pueblo. Sus profecías se caracterizan por la riqueza de alegorías, de imágenes y de acciones simbólicas. No debemos de olvidar que este es un hombre que realmente vio, pues yo creo que todos los símbolos que Dios pudo mandar, abrió los cielos, vio luces, vio castillos, vio templos, pudo ver lo que se hacía en el templo cuando la gente estaba idolatrando, aunque él no estaba presente, Dios le permitía ver todo lo que estaba sucediendo mal, le permitía tener realmente esas visiones. La tradición judía dice que Ezequiel murió mártir. La que sigue, por favor. Dentro de las características de Ezequiel, ya mencionamos que fue uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento. No debemos de olvidar esto.
Él tuvo un impacto grandísimo en todo el pueblo judío. Nació en Sarará, Palestina, a mediados del siglo VI a.C. Fue deportado a Babilonia en el 597 y él fue el que escribió personalmente el libro de Ezequiel. Recibió visiones y revelaciones del Señor. Reveló sus visiones al pueblo, consolándolo y ganándose su autoridad. Profetizó una gran batalla que precederá la segunda venida de Cristo. Ah, y aquí me detengo. ¿Por qué repetí todo lo anterior? Porque estoy hablando desde los inicios hasta las cosas de futuro. Él predice esta batalla que precederá a la segunda venida de Jesús. Imagínense, es como la analogía de abrirle un libro y decirle al pueblo qué es lo que va a suceder antes de que suceda, como una advertencia. Tengan cuidado porque viene una segunda venida. Obviamente no había un Cristo en ese momento, ¿verdad? Pero está hablando de los tiempos futuros. Ezequiel describió un templo que se construiría en Jerusalén en los últimos días. Está hablando del último templo y también de lo que va a pasar en ese templo. Está hablando de cuestiones que él ni siquiera se imagina. Está hablando del futuro. Acuérdense que él estaba en el 597 antes de Cristo. Y aquí está hablando del tercer templo. Entonces él tenía unas visiones a cientos y miles de años posterior a su vida. ¿Entienden la trascendencia de ese punto que es realmente muy importante en el caso de Ezequiel? También Ezequiel influyó en el desarrollo de las tradiciones místicas y apocalípticas en el judaísmo del Segundo Templo, el judaísmo rabínico y del cristianismo. O sea, habló de muchísimas partes de la historia del mundo, tanto judío como cristiano. Ezequiel es conocido como el padre del judaísmo por haber inspirado y orientado la resurrección que ya explicamos, exílica, o sea, posterior al exilio, y la existencia ulterior del pueblo judío. Como vuelvo a mencionar, murió mártir a manos de un líder del pueblo, o sea, su muerte no fue fácil. La que sigue, por favor. Bueno, y como dices tú, la verdad es que leyendo este libro y lo que estabas platicando ahorita, no sé si algunos de ustedes han visto Los fantasmas de Scrooge, esta película de Disney, en donde está Mickey Mouse y después fue representada, creo que por Jim Carrey, una cosa así, en donde tiene estas visiones de estos fantasmas o este fantasma que lo lleva porque es muy avaro. Bueno, pues yo la verdad es que así me imaginé esta historia, como dice Lupita, en donde se abre el libro y estás viendo visiones del pasado, del presente, de lo que va a venir y tiene que profetizar acerca de todas estas visiones. Y bueno, también es importante enfatizar que este libro está lleno de símbolos, poemas y metáforas, como lo mencionó Lupita. Y como también lo dijo, es importante mencionar que el plan de Dios siempre ha sido restaurar a la humanidad, siempre ha sido llenarnos de su amor, de su justicia, de este amor de Dios. Y la verdad es que nosotros somos los que hemos sido totalmente necios y seguimos en la misma y lo hemos mencionado en otras presentaciones también, en donde se nos dice qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, qué es bueno, qué es malo. Lo sabemos internamente en el corazón, como dice Tony, pero también menciona en este libro que tenemos un corazón de piedra, el cual va a ser restaurado. Aquí dice que el profeta Ezequiel fue un sacerdote que profetizó a los judíos cautivos en Babilonia, como ya lo mencionamos varias veces anteriormente. Su mensaje incluyó la fidelidad de Dios a su pacto, la restauración de Israel y la venida de Jesucristo. Ahora imagínense, como dice Lupita,
está dando un mensaje de cosas que no tiene la menor idea, pero está creyendo totalmente en Dios, ¿no? El FODA del profeta Ezequiel, que ya lo mencionó Lupita en el FODA completo, aquí habla de la vocación, el mensaje, las visiones, el ministerio, la orientación, las promesas y los escritos. En su vocación fue llamado por Dios a ser centinela de su pueblo, como ya lo mencionamos y pusimos ahí el atalaya. Ezequiel profetizó sobre el juicio por el pecado y la restauración de Israel. También habíamos mencionado, se deben de acordar los que ya estuvieron con nosotros en otras clases, en donde mencionábamos de este botón rojo, que afortunadamente nosotros no somos Dios, porque si fuéramos Dios ya le hubiéramos apachurrado al botón y volvemos a empezar, pero Dios no es así. Dios va a restaurar después de todas estas historias. La visión de Ezequiel tuvo visiones de Dios, entre ellas 4 seres vivientes, 4 ruedas y la gloria de Jehová sobre su trono, que ya se los dijimos anteriormente. Creo que estas láminas las vamos a ver también la próxima semana más a profundidad. El ministerio de Ezequiel se convirtió en símbolo de la agonía del pueblo por su pecado. En orientación, Ezequiel orientó la resurrección posexílica y la existencia ulterior del pueblo judío, que ya también habíamos mencionado. En las promesas de Ezequiel, prometió la vuelta a la patria y la restauración de Israel. Y en los escritos, escribió las visiones y revelaciones que recibió de Jehová en el libro de Ezequiel. Léanlo, verdaderamente es muy interesante. Cuando terminemos esta presentación, yo creo que el día de mañana les vamos a mandar también un video del templo que está muy interesante en YouTube. Se les vamos a subir también en Facebook y también les vamos a subir otro videíto también de cómo se han cumplido ciertas profecías del libro de Ezequiel que están muy interesantes. Y como ya les hemos explicado anteriormente, pero es muy importante enfatizar, el libro de Ezequiel contiene las visiones y las profecías completas a que Jehová llamó para ministrar a los judíos cautivos en Babilonia. ¿Por qué lo repetimos tanto? Porque tenemos que entender que realmente él era un mensajero de lo que Dios quería decirle a su pueblo. Este libro muestra que el Señor está al tanto de su pueblo en donde quiera que esté. Y no nada más en el pasado, sino en tiempos medios y en el futuro. Jamás va a dejar el Señor a su pueblo. Es su pueblo amado, es su pueblo adorado, es su pueblo querido. Por eso en muchas ocasiones y en muchas presentaciones les hemos dicho, como nos ha comentado muchas veces Tony, que siempre debemos de orar por Israel, por ese pueblo, porque es el pueblo de Dios, es el pueblo que Él escogió, es el pueblo que Él juzgó, pero que también restauró y que también ha sido bendecido y será bendecido y será pasados por pruebas, pero es el pueblo del Señor. La que sigue, por favor. Ahora bien, aquí quiero hacer un pequeñísimo resumen de algunas, ojo, algunas, no todas las visiones que vamos a ver en la segunda parte de Ezequiel. Como ustedes se dan cuenta, siempre tratamos de que la clase dure 1 hora 30 y créanme que lograr hacer esto con Ezequiel en 2 martes es sumamente complejo porque hay mucho de qué hablar. Pero esto se los dejamos como una pequeña guía para que ustedes lo vayan leyendo y lo vayan estudiando antes del próximo martes, para que puedan entender un poquito más las visiones a profundidad que este profeta tuvo. Las visiones de Ezequiel, un profeta del Antiguo Testamento, se enfocan en mensajes de juicio, advertencia y esperanza para Israel. Ezequiel recibe visiones de la gloria de Dios, incluyendo, fíjense bien, la visión del trono celestial y los seres vivientes. Hasta ahí se las dejo. También las visiones de la destrucción de Jerusalén y la futura restauración de Israel. Hasta ahí se los dejo. Ahí van 3. La visión del trono celestial la pueden ver en Ezequiel 1. Ezequiel ve a Dios en su trono rodeado de seres vivientes, querubines, con 4 caras, hombre, león, buey y águila, y 4 ruedas en medio de cada ser. Esta visión transmite la majestuosidad y el poder
de Dios. La visión de juicio en Ezequiel 4:24. Ezequiel profetiza sobre el juicio que vendrá sobre Jerusalén y Judá debido a la idolatría y la desobediencia del pueblo. Se le muestra la destrucción del templo y de la ciudad. Eso por favor léanlo, revísenlo, estúdienlo, analícenlo en Ezequiel 4 al 24. Visión de restauración, esto lo van a poder encontrar en Ezequiel 33 al 48. Ezequiel también ve una visión de esperanza donde Dios promete reconstruir el templo y la ciudad, reunir a Israel y restaurar la adoración pura. Se describe un nuevo templo y la prosperidad futura de Israel. En resumen, las visiones de Ezequiel revelan la grandeza y el poder de Dios, pero también la necesidad del arrepentimiento, como lo mencionó Connie, y la esperanza de una futura restauración para Israel. En otras palabras, el pasado, el hoy y el futuro. Lo que hicimos mal, lo que debemos de hacer y cómo nos va a ir si no lo hacemos. O sea, tiene un abanico enorme de información de diferentes etapas de la historia. La que sigue, Tony, por favor. Buenas noches. A ver, hermanos, quiero ser, vamos a ser muy detallistas. Queremos que entendamos, cada quien podría tener una diferente visión acerca de lo que está hablando el libro de Ezequiel. Ya en la clase de panorama histórico, en la tarea de la semana, les tocó estudiar Ezequiel del 1 al 8, ¿sí? Yo no me quiero adelantar, tuvo la visión dice visiones de Ezequiel. Nos vamos a centrar exactamente en lo que tenemos aquí, pero como número uno, ¿sí? Para que vayamos viendo una por una de las visiones cuando nos toque llegar también a estudiarlas, pero necesitamos saber que cada quien entendió perfectamente bien qué es un querubín. Dice, Ezequiel tuvo una visión de Dios y su trono. Eso está en Ezequiel 1. Y cuando está hablando también, Ezequiel tuvo una visión de 4 seres vivientes con 4 caras y 4 alas. Primero, los querubines, nosotros los aprendimos, los conocimos a partir de el tiempo de Adán y Eva, cuando fueron expulsados del huerto del Edén. Había 2 querubines con espadas para que no regresaran y no pudieran entrar nuevamente al huerto, al paraíso prácticamente, a la casa de Dios, Adán y Eva, ¿sí? Estos 4 guardias que tienen 4 caras cada uno son los guardianes que permanentemente están alrededor del trono del Señor. Cuando estés leyendo Ezequiel, quiero que te fijes muy bien, por favor, en Ezequiel 1. Si lo quieren volver a repetir para su estudio, eso va a ser mucho mejor para que lo entiendan. En Ezequiel 1:5 dice, del centro de la nube salieron cuatro seres vivientes que parecían humanos. Solo que cada uno tenía 4 caras y 4 alas, las piernas eran rectas y los pies tenían pezuñas como las de un becerro y brillaban como bronce bruñido. Puede ver que debajo de cada una de las 4 alas tenían manos humanas. Así que cada uno de los 4 seres tenía 4 caras y 4 alas. Las alas de cada ser viviente se tocaban con las de los seres que estaban a un lado. Cada uno se movía de frente hacia adelante en dirección que fuera sin darse vuelta. Cada uno tenía cara humana adelante, cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás. Estas representaciones que también tienen 2 pares de alas, y todas esas alas están llenas de ojos, que significa sabiduría. Estamos viendo que lo vimos también en el tiempo del tabernáculo, cuando se está haciendo el arca del pacto, que es el trono de Dios, es una representación del trono de Dios, es una caja. ¿Se acuerdan que ahí se metieron las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón,
habla de autoridad, y también una urna con maná. Y había una tapa. Esa tapa, esa cubierta, es una cubierta que está significando, se llama el propiciatorio. El arca del pacto está tapada con el propiciatorio y significa que está cubierta la ley por la gracia. Pero arriba de eso están dos querubines, dos ángeles que se están tocando prácticamente casi con la cabeza, y sus alas también van hacia enfrente. Cuando Moisés entraba, decía que la presencia de la gloria del Señor estaba en medio de los dos querubines. Entonces, cuando tú estés leyendo prácticamente la Biblia en el libro de Ezequiel y veas y escuches la gloria del Señor, te vas a recordar que esos 4 querubines están alrededor del Señor, son prácticamente los que mueven el trono de Dios. No lo mueven así, lo digo para atrás, para enfrente, siempre va para enfrente y después da toda la vuelta. ¿Cómo voy a saber cómo es el Señor? Em, Dice en Ezequiel 1:27. No, desde el 26. Sobre esta superficie había algo semejante al trono hecho de lapislázuli. En ese trono, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. De lo que parecía ser su cintura para arriba, tenía aspecto de ámbar reluciente, titilante como el fuego, y de la cintura para abajo parecía una llama encendida, resplandeciente. Él es Dios, así es Dios, ¿sí? Lo rodeaba un halo luminoso como el arco iris que brilla entre las nubes en un día de lluvia. Así se me presentó la gloria del Señor. Cuando la vi, caí rostro en tierra y oí la voz de alguien que me hablaba. Cuando usted vaya a Ezequiel 8, ahí va a ver lo de la idolatría del templo, todas las fechorías que hicieron dentro del templo de Salomón. Por eso el Señor entró en un enojo tremendo prácticamente contra ellos, y lo que quiere hacer es desterrarlos hacia Babilonia. Cuando llegue usted a Ezequiel 10, va a encontrar ahí que habla la gloria del Señor, cómo abandona el templo, ¿sí? Recuerde que la gloria del Señor está entre querubines, ¿sí? Y es lo que va a ver por visión Ezequiel. ¿Dónde va a ir la gloria del Señor? Se va a ir hacia Babilonia con los desterrados. Abandona el templo, lo deja como un algo vacío por completo, porque es donde se manifiesta por completo la idolatría. Cuando usted vaya a Ezequiel 10:11, los querubines podían avanzar de frente en las 4 direcciones sin girar mientras se movían, iban derecho en la dirección que tuviera frente a ellos y nunca se desviaban. Tanto los querubines como las ruedas estaban cubiertas de ojos. Los ojos significan sabiduría, ¿sí? Los querubines tenían ojos por todo el cuerpo, incluso en las manos, la espalda y las alas. Oí que alguien hablaba de las ruedas como las ruedas que giran. Cada uno de los 4 querubines tenían 4 caras. Ya sabemos que era la de cara de buey, la segunda cara humana. La cara humana va al frente, ¿sí? Está hablando de la humanidad del Señor. Cuando está hablando directamente de cara humana, es la humanidad del Señor. Del lado derecho tiene cara de león, habla del león de la tribu de Judá, del animal más feroz de la selva. Está hablando de un águila, que prácticamente el ojo que todo lo ve. Acuérdense que que el Señor está en los cielos y desde arriba puede ver con su plenitud hacia todos nosotros. Y el buey habla de un animal de servicio. Jesús vino y sirvió a su pueblo, ¿sí? Cada uno de los 4 querubines tenía 4 caras, ¿ok? Y lo que quiero es que vea esto. Vaya usted, por favor, conmigo, Apocalipsis 6 al 11. Cuando nosotros estamos en Apocalipsis, seguimos viendo a los querubines. ¿Por qué? Porque van a estar alrededor del trono del Señor. Pero ¿qué quiero que vean que están haciendo? Están
guiando la adoración del Señor en el cielo. Y al instante yo estaba en el Espíritu, dice Juan. Juan el evangelista escribió el Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro de revelación, está revelando el evangelio de Cristo para cada uno de nosotros. El evangelio que quiso Cristo que Juan escribiera para saber cuál es el extraordinario fin que vamos a tener al final. Al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedra preciosa, como el jaspe, la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Estamos describiendo a Dios, ¿ok? La gloria de Dios. Lo rodeaban 24 tronos, de los cuales estaban sentados 24 ancianos. 12 son los apóstoles y 12 son los líderes de cada una de las tribus de Israel. Del trono salían relámpagos y estruendos de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. O sea, el Espíritu del Señor está representado en la menorá, ¿sí? Espíritu de gracia, espíritu de poder, de sabiduría. Todos se los voy a poner también el jueves. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes. Usted está regresando a los querubines que conocimos desde el tiempo de Adán y Eva, ¿sí? El primero de esos seres vivientes era semejante a un león, el segundo como un buey, el tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenían 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Y día tras día, noche tras noche, repetían continuamente: Santo, santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes daban gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postraban y adoraban al que está sentado en el trono, al que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: Tú eres digno, Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor, poder, tú que creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Cuando en la siguiente visión dice, Ezequiel ve cuando el Espíritu de Dios abandona el templo. Lo va a ver ustedes del Ezequiel 10. Ezequiel tuvo una visión del regreso de la gloria de Dios al templo. Sí, sí, pero no al templo ya de los humanos. La gloria que llega al segundo templo, al segundo templo. A ver, perdón. Después del templo de Salomón, van a regresar deportados de Babilonia y van a ir guiados por Zorobabel. Él va a ser el siguiente líder religioso de la tribu de Judá, pero ya no se le denomina rey. Va a ir un sacerdote supremo que curiosamente se llama Yeshua, fíjese bien, se llama Jesús, y van a levantar el templo de Salomón como pueden, ¿sí? Pero la gloria del Señor nunca va a llegar ahí. Con el tiempo vamos a llegar al segundo templo, que es el templo de Herodes, y no entra la gloria del Señor espiritualmente como estaba en el templo de Salomón. La gloria del Señor que va a llegar ahí se llama Jesucristo. El mismo Cristo, el mismo Rey de Reyes, Señor de Señores, es el que entra como la gloria del Señor al atrio del templo, porque ni siquiera, acuérdense, él como ser humano no podía entrar directamente al templo porque no estaba considerado como sacerdote, aunque sabemos que es rey, juez, profeta y sacerdote. Ezequiel, después viene, Ezequiel tuvo una visión al regreso de la gloria de Dios al templo. Es la visión que le estoy diciendo cuando estamos nosotros ya hablando de ese templo en Ezequiel 43. Vamos a describir la Nueva Jerusalén. Vamos a describir el cielo, el lugar en donde vamos a vivir con nuestro Señor. Ezequiel, pero el que va a estar comandando ese lugar se llama Jesucristo, ¿sí?
Ezequiel profetizó sobre los juicios de Jehová sobre Jerusalén. Eso lo vamos viendo como por el enojo que hubo del Señor en contra de su pueblo, tuvieron que entrar en una gran tribulación y ser deportados. El pueblo babilonio recibe a la tribu de Judá, a los que son príncipes de la tribu de Judá, pero los que se van a quedar en Israel, que también son israelitas, ellos van a ser llevados hacia Egipto y de ahí deportadas a las naciones. ¿Sí? Esa parte la tenemos que unir nosotros con Asiria. Y recuerden que las 10 tribus de Israel fueron deportadas a Asiria y de ahí se fueron a otras partes del mundo. Ahí inició la diáspora de Israel. En esta temporada vamos a ver la diáspora, pero de la parte de la tribu de Judá. Y también vamos a ver que con el regreso de Babilonia no van a regresar todos los israelitas. Se van a asimilar a los babilonios y prefieren quedarse ahí porque nadie los persigue ya en ese lugar. Hacen ahí sus negocios y prefieren quedarse ahí. Ezequiel profetiza sobre la destrucción de las naciones que rodean a Israel. Sí, nosotros vamos a ir viendo a partir del capítulo 25, va a empezar a dar el nombre de las naciones que rodean a Israel, pero después vamos a entrar a Ezequiel 38, que vamos a ver que es la guerra de Gog y Magog. Esa es la última guerra y la muy esperada que va a ser en el valle de Megiddo. En el libro de Ezequiel contiene varias visiones, entre ellas una de Dios y su trono, las otras de los 4 seres vivientes y la otra del regreso y la gloria de Dios al templo. Esa es la última, pero es el templo, recuerde que es la Nueva Jerusalén. Y después vemos en la lámina 23, dice, voy a cerrar, ¿sí? Voy a cerrar porque no alcanzo a ver. El profeta Ezequiel tuvo varias visiones, entre ellas ver el carro tirado por los seres vivientes y un trono divino. Ese es el trono del Señor, es la visión del carro de Dios. Y Ezequiel vio a Dios acercarse como un guerrero divino montado en un carro tirado por 4 seres vivientes, y cada ser viviente tiene 4 caras y 4 alas. Bueno, eso lo vimos ya. Los rostros de los seres vivientes eran el de hombre, león, buey y de águila. El león marca la fuerza del Padre, el águila la sabiduría y la visión, el humano la humanidad que hay en él, y el buey la fuerza y el servicio. Al lado de cada ser viviente había una rueda dentro de la otra, con aros llenos de ojos. Recuerden que el poder de esos aros lo da la gloria del Señor, y los ojos significan sabiduría, y las ruedas brillan como el topacio y estaban encajadas entre sí. Todo eso es Ezequiel 1 y eso es el trono de Dios. Recuérdelo, por favor. Y la siguiente, por favor. Bueno, esto es exactamente, es lo mismo. Ezequiel vio un trono divino por encima de los seres vivientes. El trono estaba sobre una especie de bóveda brillante como el cristal. Ahí ya está describiendo el cielo, ¿sí? Debajo de la bóveda se extienden las alas de los seres vivientes. Sobre el trono había alguien que parecía un hombre, y mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes y a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra era como una rueda en medio de las ruedas. La siguiente, por favor. Hasta ahí nos quedamos hoy también. Voy a buscarles el Salmos, el versículo que hay acerca de los carros del Señor, cómo vuelan los carros del Señor y cómo llegan a Sión. Sí, pues eso es todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Terminamos un minutito antes, y si hay alguna duda, por favor, nos pueden hacer preguntas. Yo nada más concluir que esta es apenas la primera parte de Ezequiel, nos falta la segunda parte de Ezequiel, y ya se dieron cuenta entonces con esta presentación, como es sumamente extenso y como cada capítulo tiene pues muchísimas enseñanzas. Por último, en Salmo 119, 65, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Espero que
que todos nos quede muy claro que con el Señor no se juega. Así es. Tony, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Lo que nos describen aquí ahorita en las imágenes de la presencia, bueno, del trono de Dios, de todo este escenario, yo creo, es eso cuando nosotros lleguemos a su presencia, es con lo que nos vamos a encontrar, es lo que nos describe Ezequiel, con Sí. lo que vamos a encontrarnos, o eso vamos a encontrarlo ya cuando venga la venida de nuestro Señor Jesucristo y tengamos la apertura a la presencia de Dios. No sé si es. En la segunda si me venida, entienden. Ajá. primero vamos a analizar muy, muy bien que no nos vayamos a confundir que nosotros estamos esperando el Apocalipsis, ¿ok? Aparte que es revelación de Dios, nosotros en ese tiempo vamos a estar en las bodas del Cordero. Tiene que ser arrebatamiento, nosotros vamos a estar de fiesta, vamos a estar en las bodas del Cordero, vamos a hacer también, nos van a, vamos a bajar con el Señor Jesucristo. Él va a venir en un caballo blanco, como como Rey de Reyes y Señor de Señores, ya no como el Cordero. En las bodas del Cordero fue coronado ahora Cristo como Dios, aunque Dios es Cristo, ¿sí? Ahora el Cordero va a eh, hacer una transformación en la tierra prácticamente para poder habitar en ella por 1000 años, es cuando viene el milenio. Pero cuando nosotros regresemos y ya nos vayamos ahora sí a casa después de ese milenio, vamos a vivir con el Señor, vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. Y exactamente el Señor Jesús va a estar en el trono siendo Dios y vamos a ver toda esta majestuosidad que estamos describiendo ahorita. La verdad es que va a ser algo como muy emocionante, muy impactante, pero nosotros tenemos la gran bendición y con el favor de Dios nuestras familias tenemos que estar orando por ellos para que reciban a Cristo y también, por favor, que seamos hallados dignos del arrebatamiento. Porque una cosa es decir que somos cristianos y otra cosa es realmente caminar en Cristo, ¿sí? Entonces, podemos confundirnos como que somos personas buenas y realmente no hay ni uno solo bueno más que Cristo. Y aparte, como lo mencionó Connie también y Lupita hace ratito, si creemos que Dios nos enoja, solamente tenemos que leer un poco Ezequiel para darnos cuenta de todas las cosas que pueden suceder cuando no estamos en ese carril en donde tenemos que estar. Tenemos mucho que aprender y creo que este es un gran libro, como los otros que hemos leído, pero es un gran libro para darnos cuenta de todo lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Y aparte de todo, este mensaje de esperanza que siempre nos deja, porque cuando lo empezamos a leer, pues se nos caen las alitas, ¿no? Porque dices, híjole, si no me agarra por un lado, me va a agarrar por el otro, ¿no? Entonces, porque la verdad es que todos nos equivocamos, ¿no? Pero la verdad es que Dios observa los corazones, se da cuenta de lo que estamos pensando, de lo que estamos viendo. Se menciona más de una vez que escucha absolutamente todo y lo ve absolutamente todo, pero siempre nos da este mensaje de restauración y de amor. Y Amén. creo que también tenemos que enfocarnos en eso, pero sí, efectivamente, con Dios no se juega. Así es. Connie. Sí, Gracias. mencionando lo que decía mi prima, o sea, tenemos que estar como muy alertas de ser de las 5 vírgenes que sí se van en el rapto. De esas vírgenes donde su lámpara está llena de aceite y ese aceite representa la relación de Dios y tú. Dios y tú, tu, tu lectura bíblica, tu comunicación con el Espíritu Santo, todo eso, porque si somos a medias y no tenemos sabiduría porque no leemos nuestra Biblia, porque no oramos. Si tu relación con Dios es superficial, eres de las vírgenes que sus
lámparas están casi vacías. Así es. Entonces, es esa lucha de poner a Dios sobre todas las cosas, sobre todas, para que tu lámpara esté llena. Y el rapto, pues puede ser en este instante, ¿no? Amén. Nadie sabe el día ni la hora. Así es. Y por Y eso es poder- muy importante, perdón, Connie. Así, no, No, nada sí. más era que nos vamos en el rapto a la gran boda y dice la palabra de Dios que vamos a estar vestidos de lino fino, de la más alta calidad, que significa, lo dice también en Apocalipsis, que es la santidad, tu santidad. Entre más fino sea tu lino, tu santidad es más grande. Entonces, nos vamos a la boda, se quedan en la tribulación esas 5 vírgenes que son cristianos a medias y muchas otras personas, y ya pues regresamos, ya cuando termina esa tribulación, pues regresamos con Jesús Amén. a, a la Jerusalén a vivir ahí con él. Amén. Yo nada más quería comentar para terminar que precisamente por eso es tan importante seguir estudiando lo que estudiamos y entendiendo la Biblia como la estamos escudriñando y cómo los profetas nos dicen tantas, como decimos coloquialmente, tips de lo que debemos hacer y de lo que no debemos de hacer. Y realmente lo que estamos haciendo es prepararnos. Por eso esto de los ojos de la sabiduría, ¿qué busca Dios? ¿Inteligencia? No, Dios busca sabiduría. Y la sabiduría se consigue estudiando, porque tú puedes ser muy inteligente pero no sabio. Y se fijan cómo para Dios es muy importante la sabiduría. Entonces, todo este tiempo que invertimos haciendo esto no es un juego. Estamos aprendiendo lo que realmente Dios quiere que aprendamos. Y pues esperamos que les haya servido mucho como nos ha servido a nosotros, porque entre más estudiamos todos, pues más aprendemos todos, ¿no? Así es. Así es. Claro, muchas Muchas gracias. gracias. Voy a apagar la grabación y nos despedimos en oración.